Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Hace unas horas hemos entrevistado al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, es la persona de máxima confianza de la ministra Nadia Calviño. Hemos hablado de muchos asuntos económicos que afectan a todos los bolsillos y del Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este sábado para aprobar un nuevo plan anticrisis. Vamos a ver la entrevista y luego la comentamos con los tertulianos. Nos encontramos en una situación económica muy difícil, sobre todo para las familias. La subida imparable del IPC es preocupante, todo está disparado, la gasolina, la luz, la alimentación y hasta las hipotecas comienzan a crecer. El sábado el Gobierno celebra un Consejo Extraordinario de Ministros para aprobar un nuevo plan anticrisis. Adelanta así ese paquete de medidas y vamos a hablar ahora con alguien pues que tiene información de primera mano. Al fin y al cabo es el número 2 de la ministra de Asuntos Económicos. Él es Gonzalo García Andrés, secretario de Economía, secretario de Estado de Economía y segoviano además. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Muy bien. Estamos viendo, lo que más preocupa a los ciudadanos es ir a la gasolinera, ir al supermercado, tener que mirar 2 veces esa factura porque no nos la creemos. Estos precios son pues muy desorbitados. El Euribor, como decía, también ha subido y, por tanto, las hipotecas, los tipos de interés, muchas familias comienzan a pasarlo ya muy mal. Reconoció la ministra Calviño ayer un escenario de inflación más alta y que se prolongará más en el tiempo. El sábado se celebra el Consejo de Ministros Extraordinarios para aprobar este paquete de medidas. ¿Van a poner solución a todo esto y se va a poder marcar en el calendario un tope para acabar con esta complicada situación? Vamos a seguir poniendo solución, ¿no?, con medidas eficaces que van a reducir los precios de la energía para las familias y para las empresas, ¿no? Las medidas que viene adoptando el Gobierno desde hace más de un año han bajado la inflación entre 2 y 3 puntos, a pesar de que claramente ha subido. Y lo que vamos a hacer es, a la luz de la evolución pues, del conflicto, de los precios del gas y de los precios de los carburantes, pues seguir adoptando medidas, ¿no? Una de ellas, de las más importantes, es rebajar adicionalmente el IVA. Ya se ha rebajado desde junio del año pasado los impuestos que pesan sobre la electricidad. Vamos a rebajarlo adicionalmente para poder ayudar a las empresas y a las familias a abordar esta situación. Anunciaba esta misma mañana el presidente Pedro Sánchez del Congreso esa reducción del IVA del 10 al 5%. Sí. ¿Eso es porque el Gobierno no tiene mucha confianza en el tope de gas, que parece que no está teniendo mucho efecto? No, en absoluto, ¿no? El tope del gas es una medida esencial. Es una medida esencial para reducir los precios mayoristas de la electricidad, pero además es una medida esencial para protegernos de posibles efectos de subida que tendrían decisiones como las que tomó Rusia la semana pasada de limitar el gas a Alemania y que ha supuesto una subida de un 40% del precio del gas. Ese mecanismo es un elemento fundamental para protegernos durante el próximo año. Es un mecanismo que acaba de empezar y que va a durar durante un año, pero hay que verlo en el conjunto de las medidas de regulación de los precios de la electricidad, de reducción de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y las medidas directas de apoyo a las empresas y de apoyo a las familias. ¿Y ese tope de gas cuándo vamos a notarlo? ¿Cuándo va a empezar a bajar realmente el precio de la luz, la factura de la luz? Bueno, lo vamos a notar ya en relación a los precios que con este precio del gas estamos viendo en otros países europeos. Pero a medida que vayan venciendo los contratos a tipo fijo y vayan entrando todos los consumidores a compensar ese precio del gas, ese tope, vamos a ir viendo un efecto sobre el precio mayorista y sobre todo sobre la factura de los consumidores. Señor García, llevamos 2 meses y medio desde que el Gobierno aprobara esa bonificación de los 20 céntimos al combustible. Sí. El litro de gasolina ya supera esa barrera de los 2 euros. Hay muchos analistas económicos que hablan de que vamos a llegar a los 3 euros por litro. Su ministerio no descartaba hace unos días una nueva ayuda de otros 10 céntimos, lo decía creo la propia ministra. ¿Será una de las medidas que se apruebe el sábado en ese Consejo de Ministros? Ya anunció el presidente que la bonificación se iba a extender. Esta es una medida que beneficia a la clase media, a aquellos que utilizan más los vehículos. No es una medida permanente, pero es una medida fundamental, ¿no?, para afrontar esta situación que estamos viviendo. Hemos visto en las últimas semanas subidas del precio del Brent, también una depreciación del euro que hace que sea más caro, y nos parece que es una medida esencial para poder afrontar la situación que seguiremos viviendo en los próximos 6 meses. Y ante una situación tan complicada de debilidad para las economías familiares, también para las pequeñas empresas, ¿el Gobierno sigue pensando que no hay que rebajar los impuestos como le exige el Partido Popular?
Bueno, los impuestos se han rebajado y se han rebajado además allí donde más hacía falta, que era en los precios de la energía, ¿no? Y además para las familias es una debilidad la inflación, pero seguimos viendo unos datos de empleo, unas subidas de rentas salariales, es decir, que afortunadamente estamos compensando el efecto de la inflación a través de una creación de empleo intensa y de calidad, que además está mejorando con la reforma laboral. De manera que medidas eficaces y que afecten a la raíz de los problemas, que en este caso tiene que ver con los precios de la energía. Estamos a vueltas últimamente con las previsiones de crecimiento en España. Bueno, tanto la OCDE como el Banco de España, como algunas agencias de calificación, rebajan ese crecimiento. Incluso en el caso de la OCDE dispara la inflación. ¿Cuál es la situación real en estos momentos? Y teniendo en cuenta que la guerra va a durar, que va a ser larga, ¿cómo va a crecer la economía española? Bueno, todas las previsiones coinciden en que la economía española va a crecer más del 4% este año, ¿no? Incluida la previsión del Gobierno. Y esto lo que certifica es que, a pesar de que nos viene viento de cara, la economía sigue avanzando, el PIB sigue creciendo y sobre todo se sigue creando empleo de calidad. Y con los instrumentos que tenemos, la ejecución de las reformas y de las inversiones del plan de recuperación, con la recuperación del turismo, vamos a poder sostener este crecimiento en un entorno en el que, por supuesto, hay una fuente de incertidumbre que no controlamos, que tiene que ver con la guerra, sin duda. Decía usted esta mañana en un foro, en el Foro del Norte de Castilla, que hemos conseguido salir de esta crisis más rápido que en ninguna otra. ¿Usted da por hecho que la crisis económica está ya atrás, que la hemos dejado de lado? Bueno, los datos claramente lo corroboran, ¿no? El crecimiento de la economía española interanual en el primer trimestre es del 6%. Estamos 550.000 trabajadores por encima del nivel de la pandemia. Es decir, la recuperación ha sido muy intensa y, a pesar de las dificultades lógicas y que conocemos, ¿no? y que somos plenamente conscientes de su gravedad, que tienen que ver con la guerra, la economía sigue avanzando, ¿no? y tenemos las posibilidades y los instrumentos para que siga avanzando. Por cierto, decía esta mañana el vicepresidente del Banco Central Europeo, el exministro Luis de Guindos, reconocía que habrá un incremento de la morosidad en las familias precisamente por la subida de los tipos de interés y de los precios. ¿Usted comparte esa teoría? La situación de las familias es muy sólida, ¿no? La tasa de morosidad de las familias es más baja, está por debajo del 4%, más baja que la de las empresas. Además, cada vez hay más préstamos a tipo fijo que están protegidos de la subida de tipos de interés y luego ha habido un aumento del ahorro que las protege. Por otra parte, la mejor garantía para que se paguen los préstamos hipotecarios pues son el crecimiento, el que las familias tengan empleo y tengan mejores salarios, ¿no? Entonces, en conjunto, esta subida del Euribor, como consecuencia de las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo, yo creo que pilla a las familias españolas en una situación de solidez. Vamos a hablar de los fondos europeos, sí. Tan necesarios y tan vitales, ¿no?, para esta recuperación de nuevo. Criticaba ayer, por cierto, la IREF, que al Gobierno, la falta de información sobre la ejecución de estos fondos. Bueno, la verdad es que la información es muy abundante y muy sistemática. Estamos haciendo un esfuerzo que vamos a aumentar, tanto desde el punto de vista presupuestario como la información que damos a todos los ciudadanos en la web planderecuperación.gov.es. Es fundamental el que todos los demás organismos, incluida la AIREF, puedan hacer un análisis. Yo creo que lo están haciendo, ¿no? Estamos todavía en un proceso en el que necesitamos más datos y vamos a seguir haciendo el esfuerzo para poner a disposición esos datos de todos los ciudadanos y de todos los analistas, incluida la AIREF. Se ha reunido esta mañana con los empresarios, con sindicatos de Castilla y León para abordar la situación económica, para pulsar también qué está pasando en la comunidad. Entiendo que se le han trasladado, no lo sé, su preocupación por ese recorte del 50% por parte de la Junta de subvenciones a los sindicatos y a la patronal. ¿Qué le parece al Gobierno esta medida? La verdad es que no me lo han trasladado. Lo que llama la atención, ¿no?, y es un poco lo que he compartido tanto con los empresarios en el norte de Castilla como con los agentes sociales, es que
el diálogo social y el compromiso y la responsabilidad de los agentes sociales es uno de los grandes activos que tiene la economía y la sociedad española. Entonces llama la atención que digamos, se traten de desbaratar esos activos. Ha sido fundamental durante la pandemia, ha sido fundamental para la reforma laboral y tiene que ser fundamental para un pacto de rentas que nos permita transitar por la situación en la que atravesamos ahora. En cualquier caso, ¿cree que es oportuno revisar las subvenciones, las ayudas que se dan a los sindicatos, a las patronales, para evitar gastos superfluos, si es que los hay? Mire, esta idea del gasto superfluo, cuando se está en la administración y se ve lo que se hace con los recursos que se hacen, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo sistemático a través de la revisión del gasto público que hace la AIREF y de las recomendaciones y del seguimiento de las recomendaciones. Muchas de las reformas y algunas de las inversiones del plan de recuperación están inspiradas en las reformas que ha propuesto la AIREF en la revisión del gasto público. Y es fundamental que hagamos esa revisión constante del gasto público, pero hay que evitar, yo creo, visiones simplistas, porque muchos de esos recursos al final van a hacer actividades que son esenciales para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. ¿Qué ha pulsado en esa reunión con los sindicatos y con varias organizaciones empresariales de cómo está la situación de Castilla y León? ¿Qué le han trasladado fundamentalmente? Bueno, pues me han trasladado esa situación un poco ambivalente en la que claramente ven la fortaleza de la recuperación, del empleo, una mejora de la actividad, de los ingresos de las empresas y al mismo tiempo una preocupación pues por la subida de los costes. También me ha sorprendido mucho, muy positivamente, el que me han trasladado desde todas las partes el interés que tienen por el proceso de digitalización, ¿no? en la comunidad autónoma y lo importante que es para el desarrollo económico futuro, ¿no? De la digitalización en el medio rural, de las pequeñas y medianas empresas. He recabado todos los elementos que me han transmitido, que voy a compartir con mis compañeros en Madrid, en un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para que el plan de recuperación, en términos de digitalización, pues ayude a transformar la economía y que llegue a todas las empresas y a todos los territorios, ¿no? Usted, como decíamos, tiene orígenes segovianos, sí. De dos pueblos en concreto. Sí, sí. ¿Cuáles son los puntales de la economía de Castilla y León? ¿Dónde, el tema de los fondos europeos, por ejemplo, dónde deberían destinarse? ¿Cuál cree que es el potencial de nuestra comunidad y hacia dónde debe dirigirse la economía? Bueno, yo creo que la economía de Castilla y León tiene una diversificación significativa. Por supuesto, sigue siendo muy importante el sector primario. Sectores como, por ejemplo, el del porcino, que tienen que hacer un esfuerzo de avanzar hacia, por ejemplo, la economía circular, sectores que son exportadores. Hay sectores industriales muy potentes, tanto el agroalimentario, que estaba representado allí, que de nuevo, pues, a través del PERTE y de otras actuaciones se tiene que beneficiar de las inversiones y de las reformas, y luego en el sector industrial, el sector de automoción, pues es básico en esta comunidad y creo que es el mejor ejemplo de cómo un PERTE puede dar un impulso a esa transformación digital y verde que necesita el sector industrial. Usted, como número 2 de Nadia Calviño, ¿cómo están siendo las relaciones con Yolanda Díaz y Nadia Calviño? Hemos visto algunas diferencias, algunos encontronazos. No sé en estos momentos cuál es la situación. Pues mire, mi labor dentro del Gobierno y de la Dirección de la Política Económica es hablar mucho con mis compañeros secretarios de Estado, mucho con mi compañero del Ministerio de Trabajo y mucho con el del resto de compañeros. Creo que eso es un elemento fundamental para la eficacia de la acción de Gobierno y siempre pueden surgir distintas maneras de enfocar los problemas, pero creo que en este ámbito la reforma laboral es el mejor ejemplo de que cualquier diferencia, al final, hemos sido capaces de plasmarla en una acción decidida y con una reforma que está dando unos réditos extraordinarios. Pues Gonzalo García, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, por hacernos un hueco en esta apretada agenda que ha tenido usted hoy en Valladolid y mucha suerte. Un placer, José Luis, encantado. Gracias.